Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luz Dari Pérez, soy terapeuta ocupacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo, distribuidor de ARL Sura. Hoy vamos a hablar acerca de un riesgo a los cuales todos estamos expuestos en algún momento durante la jornada laboral, y es acerca de los accidentes por caídas a nivel, teniendo en cuenta que es un riesgo expresado, si es decir, se ha presentado accidentes por caídas de diferentes causas. La idea es que podamos identificar a partir de esta capacitación o sensibilización cuáles son las causas que me dan lugar a un accidente de trabajo, el por qué ocurren estos accidentes de trabajo por caídas a nivel y cuáles son esas recomendaciones que podemos tener en cuenta para ser aplicados en nuestro día a día. Vamos entonces a dar inicio. Primero que todo vamos a hablar un poco acerca de las experiencias previas. Quiero que cada uno de ustedes, ahí donde se encuentren, se respondan las siguientes preguntas. ¿He sufrido caídas? ¿Algunos de ustedes han presentado caídas en su lugar de trabajo, en su casa, en la calle, vía pública? ¿Sus compañeros han sufrido caídas en el lugar de trabajo? ¿Por qué se han presentado ese tipo de caídas? ¿Algún miembro de mi familia ha sufrido caídas en el hogar? Nuevamente, ¿por qué ocurren estas caídas? ¿Por qué se han caído de pronto algunos de los miembros de mi familia? ¿Qué tan frecuente he sufrido caídas a nivel de piso o en escaleras? Probablemente nunca me he caído, o de lo contrario, sí he presentado algún tipo de caída. Esta es muy importante. ¿Existe en mi trabajo o en mi hogar condiciones que me puedan generar una caída a nivel? ¿Cómo actúo frente a estas condiciones? Si ustedes evidencian una condición insegura en su puesto de trabajo, ¿cómo actúan frente a esta condición? ¿De manera segura o de manera insegura o incorrecta? ¿Qué emociones he experimentado cuando he sufrido caídas a nivel o cuando he presenciado la caída de otra persona? Probablemente han sido emociones de risa, de llanto, de vergüenza, de dolor, ¿sí? Han sido diferentes tipos de emociones y estas ya dependen del nivel de gravedad, ¿sí? O la consecuencia de esta caída. Pasamos entonces ahora a la definición. Según la Organización Mundial de la Salud, me define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Otras definiciones de este organismo puntualizan las caídas como aquellos acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Es decir, y en pocas palabras, la caída es la pérdida de equilibrio que se da cuando estamos realizando una actividad, ya sea caminando, ya sea subiendo o bajando escaleras, y vamos a dar contra el piso. Existen diferentes tipos de caídas. Vamos a hablar primero sobre las caídas del mismo nivel, entendiendo esta como aquella que ocurre sobre el nivel de la superficie del piso. Es decir, no hay una superficie ni superior ni inferior que me cause esta caída. Por ejemplo, el trabajador iba caminando, tropezó y cayó. Mientras que las caídas de distinto nivel son todas aquellas que ocurren cuando hay una superficie ya sea superior o inferior, como cuáles: escaleras, escalón, desniveles, sillas, mesas, ¿cierto? Entonces, aquí es donde ocurren estas caídas de distintos niveles. Por último, tenemos la caída de alturas. Aquí no vamos a hacer mucho énfasis, ya que en ninguna de las tareas que realizamos probablemente tengan este tipo de característica, ya que la caída de altura es aquella que ocurre a 1.50 centímetros, es decir, 1,5 metros. ¿De qué manera puede impactar las caídas a nivel en la persona? Existen 3 tipos de consecuencias que quiero que la tengan muy clara. Primero tenemos una consecuencia física. Es aquí cuando afecta principalmente el organismo, ¿cierto? Mi cuerpo, mi parte física. ¿Como cuál? Fracturas, esguinces y luxaciones de tobillo, siendo esta la consecuencia más común en el momento de una caída, golpes, traumatismos, síndromes dolorosos. Estos síndromes dolorosos son los que quedan después de
un esguince de tobillo, ¿sí? El trabajador cayó, presentó un esguince de tobillo y le quedó ese síndrome doloroso, ¿cierto? Por unos meses, por unos días, pérdida de piezas dentales y por último, y la más grave, que son los accidentes mortales. Aquí tenemos las consecuencias físicas. Después seguimos a unas consecuencias psicológicas. Ya estas consecuencias pueden afectar el autoestima, ¿cierto? Podemos empezar a sufrir de depresión. Cuando el trabajador sufre un accidente de trabajo grave, el cual genera una fractura, debe tener un proceso de reposo o un proceso de consolidación del hueso. Ese proceso de consolidación puede durar más o menos de 2 a 6 meses. Este tiempo en casa puede empezar a afectar esa autoestima, me puedo empezar a deprimir porque ya no me siento útil, no me siento productivo para mí mismo, para mi familia, para la sociedad. Puedo empezar a experimentar emociones como miedo, como ansiedad, temor, pena, y es aquí donde vienen esas consecuencias psicológicas. ¿Cómo me siento después de o en el momento que sufrí la caída? Por último, tenemos las consecuencias productivas. Estas consecuencias pueden afectar tanto a la empresa como al trabajador. ¿De qué manera afectaría al trabajador? Al estar de pronto en tiempo de incapacidad, el trabajador debe estar en casa, por lo que la remuneración económica puede verse afectado. ¿Sí? Ya no me va a llegar de pronto la misma remuneración como cuando laboraba los 25 o 30 días del mes. Tenemos una pérdida de capacidad laboral o una disminución de la productividad, ya sea por el dolor, ya sea por las constantes incapacidades. ¿Sí? Recordemos que todo esto depende del tipo de accidente que se presente, si es un accidente leve o si es un accidente grave que me puede causar una fractura. Para la empresa se va a ver un sobrecosto, ¿sí? Por todos esos días de incapacidad que ella debe pagar, los días perdidos por incapacidad, se van a ver afectados de pronto los indicadores de ausentismo. Entonces, una caída a nivel, sí, en algún momento podrá pasar como risa, ¿cierto? Como algo chistoso que ocurrió en el momento, pero no sabemos qué consecuencia podrá llegar a tener esa caída cuando hablamos de una caída grave, es decir, pudo haber sido fractura. Ahora vamos a definir un poco acerca de las causas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que me pueden dar lugar a una caída? Quiero que tengan presente o que tengan claro que existen dos tipos de consecuencias, perdón, de causas. Primero, tenemos las condiciones inseguras. Cuando hablamos de una condición insegura, es una situación, un riesgo que se presenta en el lugar de trabajo y se caracteriza por la presencia de riesgos que no podemos controlar en el momento y que me pueden llegar a generar algún accidente de trabajo. Estas condiciones inseguras pueden ser pisos lisos, mojados, enjabonados, resbalosos, desgastados, cuarteados, espacios de trabajo con obstáculos, con cajas, con de pronto cables sueltos sin organizar, pisos deteriorados con presencia de desniveles, suelos irregulares, escaleras que de pronto no cuentan con pasamanos ni con cintas antideslizantes, o si de pronto estas cintas antideslizantes ya se encuentran deterioradas. Una iluminación deficiente también puede ser una condición insegura, sobre todo en puestos de trabajo nocturnos. Manchas de aceite u otras sustancias en el piso, desorden en el área de trabajo, desniveles en el sitio de trabajo que de pronto no están señalizados, poca o nula señalización del riesgo. Aquí vemos algunas de las tantas condiciones inseguras, como nos lo dice la definición. Una condición es un riesgo que no puedo controlar en el momento. ¿Qué es lo máximo que puedo hacer? Reportar, ¿sí? Al área encargada esta condición que se está presentando y que me puede aumentar ese riesgo. La siguiente causa principal son los actos inseguros. ¿Qué es un acto inseguro? Es todo acto que realiza el trabajador de manera incorrecta o inapropiada y que me facilita la ocurrencia de un accidente. Es decir, aquí es donde vemos la manera como vamos a actuar frente a una condición. Si de pronto la escalera no tiene pasamanos, no tiene cintas antideslizantes, pero resulta que el trabajador tenía mucho afán y decidió subir corriendo las escaleras,
¿Sí? Aquí hablamos de un acto inseguro. ¿Cómo actuamos frente a esas condiciones? ¿Cuáles son los actos? Subir o bajar escaleras demasiado rápido, subir o bajar peldaños de 2 en 2, la prisa exagerada, correr por pasillos, escaleras, calles, vías públicas, subir a una silla, mesa o apoyo inadecuado para tratar de alcanzar algo que esté demasiado alto, usar el celular mientras caminamos, atravesar barandas, obstáculos, caminar sobre pisos húmedos sin la debida precaución, correr o saltar. Aquí tenemos algunos de los actos inseguros que podemos realizar, ¿cierto? En nuestro día a día, probablemente por nuestro exceso de confianza, porque ya nos conocemos el puesto, el área de trabajo desde hace 4 o 5 años, nunca me ha pasado nada. Muchas veces ese exceso de confianza es lo que nos lleva a pecar, ¿cierto? Y a que nos aumente el riesgo de presentar un accidente de trabajo por caídas a nivel. El uso del celular mientras caminamos, ¿sí? Esta es un acto inseguro que hoy en día vemos con mucha frecuencia. Sumado a que estamos expuestos a un riesgo locativo por caídas, tengamos en cuenta que también vamos a vernos inmersos en un riesgo público, ¿sí? Por robos, atracos, que nos puede llegar a dejar consecuencias fatales. Entonces debemos empezar como a revisar el uso adecuado de este celular. Y por último, revisaremos un poco acerca de las medidas preventivas. ¿Qué voy a hacer, cierto? ¿Qué voy a empezar a hacer en mi puesto de trabajo para poder disminuir? Sí, hablo de disminuir porque todos estamos expuestos a un riesgo locativo por caídas. ¿Sí? Todos en algún momento estamos expuestos a este riesgo, por lo tanto nos puede ocurrir la caída en algún momento. No vamos a decir que, bueno, recibimos la capacitación, entonces ya no nos va a ocurrir el accidente porque no es así. ¿Listo? ¿Cuál es la mejor medida de prevención? Observar y pensar antes de actuar. Ser prudente no cuesta, pero muchas veces la imprudencia nos puede costar la vida. ¿Y cuál es la principal medida de prevención? Esta que vemos acá. El autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Es cuidarse a sí mismo y cuidar a otros estimulando cambio en ellos. Es reflejo de autoestima, es instinto de conservación. Es necesario tomar la iniciativa y actuar siempre en busca del bienestar. Debemos empezar a cambiar hábitos, costumbres y actitudes frente al cuidado de la propia vida y la del colectivo para evitar accidentes y dentro de estos caídas. Si de pronto yo siempre subo las escaleras de la misma manera, siempre las bajo de la misma manera, sí, es necesario cambiar como ese hábito, como esa costumbre, siempre y cuando sea un comportamiento inseguro. ¿Sí? De esta manera puedo evitar accidentes y dentro de estos caídas, que es el tema que estamos haciendo hoy, énfasis. ¿Qué otras recomendaciones nos tiene ARL Sura? Primero, conserve despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo, eliminando todas las cosas que puedan provocar una caída. Mantengamos siempre el orden de los elementos que usamos durante la jornada laboral. Evitemos dejar elementos en el piso con los cuales podemos tropezar y caer fácilmente. Evita tener cables eléctricos y otros elementos similares por los suelos para evitar algún tipo de tropiezo. Evitemos suelos mojados, resbaladizos, con restos de comida u otras sustancias que me hagan resbalar. Si de pronto es el único espacio por donde puedo transitar, lo que debo hacer es caminar muy lento, ¿cierto? A paso seguro, ¿sí? Para evitar de pronto algún tipo de resbalón. Llevar calzado antideslizante y ropa adecuada, de acuerdo a la labor que estemos ejecutando. No dejemos cajones o archivadores abiertos. Recuerde que eso nos puede causar un golpe y por ende también algún tipo de caída. Se debe caminar y no correr, especialmente en situaciones de emergencia. Por último, señalizar áreas de peligro. Siempre atento a las condiciones del piso, especialmente si es una zona irregular, si es pedregosa, si tiene excesiva vegetación y siempre transite con precaución. Reporte el estado del calzado al área encargada. Si de pronto vemos que nuestro calzado ya está inadecuado, desgastado, de pronto ya la suela no tiene como ese antideslizante, es necesario hacer ese reporte, siempre y cuando el calzado lo suministre a la empresa. Si no lo suministra la empresa, nosotros debemos hacer ese cambio.
Reporte las condiciones inseguras que evidencie en el sitio de trabajo y que pueda aumentar el riesgo de accidentes. Este punto es muy importante. Cada uno de ustedes tiene en su puesto de trabajo diferentes peligros, diferentes riesgos o condiciones que le pueden llegar a aumentar un riesgo de accidente. Es importante que el área de seguridad y salud en el trabajo esté enterado de todas aquellas condiciones. Recuerden que ustedes son los que están directamente expuestos al riesgo. Por lo tanto, es importante que le hagan saber al área de cuáles son aquellas condiciones, ¿sí?, que son potenciales para accidente de trabajo. Procure mantener una adecuada iluminación en los lugares de trabajo o por donde transite. Importante el uso de linterna, si se puede, y que ésta se encuentre en buenas condiciones. Si se siente mareado, que pueda perder el equilibrio, evite situaciones de riesgo como el uso de escaleras y busque ayuda. Y por último, y no menos importante, no utilizar el celular mientras se está transitando. Si necesitamos usar el celular, es necesario hacer una parada, ¿cierto? Un stop, una pausa. Contestamos el celular, enviamos el mensaje, ¿sí? Y después continuamos transitando. Esta aplica no solamente para el área laboral, sino también cuando estemos en calles, ¿cierto? En vías públicas, en centros comerciales y demás. Recomendaciones para el uso de escaleras. En las escaleras siempre debemos utilizar el pasamanos o baranda, ¿sí? Para eso están hechos los pasamanos, para poder sostenernos, ¿cierto? Y llevar un equilibrio cuando subamos o bajamos. Evite correr durante los desplazamientos en escaleras. Al bajar o subir escaleras, apoye completamente el pie en la base del escalón sin obstruir la visibilidad con objetos grandes y pesados. Es decir, si vamos a subir o bajar y llevamos una caja, procurar que esta caja no me obstaculice la visión y no pueda de pronto mirar el compañero, ¿cierto? O el piso por donde voy transitando. Cuando transite por escalera, siempre hágalo por su derecha y sujetándose del pasamanos. Ya sea, si bajo, debo bajar por la derecha y si subo, debo subir por mi derecha. Y por último, no se deben obstruir las escaleras, ya que este es un área de tránsito común. ¿Cómo podemos ser parte de la prevención? Recuerde que no hay tarea más importante que cuidar su salud y proteger su vida. Recuerde que en casa hay alguien que espera su regreso. Sea el ejemplo de sus compañeros de trabajo. Y por último, cada uno de ustedes se va a responder esta pregunta. ¿Cómo pueden empezar a contribuir en su hogar, en su trabajo, en las vías públicas, a poder prevenir todos esos accidentes por caídas a nivel y distinto nivel? ¿Sí? Que estos accidentes se puedan controlar, se puedan mitigar, disminuir. ¿De qué manera creen ustedes que pueden empezar a contribuir? Probablemente manteniendo siempre el autocuidado, reportando todas aquellas condiciones, ¿cierto? Si vemos que de pronto algún compañero está haciendo un acto inseguro, debemos hacer como esa retroalimentación sin que el compañero de pronto lo vaya a tomar a mal. ¿Sí? Siempre es bueno estar pendiente por donde voy transitando, por el área por donde voy caminando, el estado de mi calzado, ¿sí? Y hacer todos aquellos reportes de las condiciones que vemos inminentes o potenciales para accidente de trabajo. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo, el espacio para poder visualizar esta presentación. Espero que puedan aplicar cada una de estas recomendaciones, como lo dije, no solamente en su parte laboral, sino en su ámbito social y familiar. Muchísimas gracias y que terminen de pasar un feliz día.